Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, compañeros. Un gusto saludarlos y compañeras, perdón. Un gusto saludarlos a todos y pues estamos dando inicio a la clase del día de hoy que tiene que ver con el tema de la administración descentralizada. La administración descentralizada es parte de la administración pública que, como ya vimos en el caso del Poder Ejecutivo, está conformada por el presidente y por los ministros. La administración centralizada son todas aquellas instituciones que cumplen con una función pública determinada, ya sea por una ley o por una reforma constitucional. Son aquellas instituciones que no forman parte del gobierno central, de ahí su nombre, de instituciones descentralizadas, pero que sí tienen personalidad jurídica y que fueron creadas y determinadas en la misma ley cuál es su función. Esa función busca satisfacer un interés público. Cuando estamos hablando de administraciones descentralizadas, estamos hablando de instituciones de tipo Instituto Costarricense de Electricidad, Consejo Nacional de Producción, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, eh, este, el INA, el IMAS y una serie de instituciones que vamos a ir viendo durante esta tarde, noche y que son de interés para este país. Ahora bien, hay temas que están relacionados con el tema de la administración descentralizada, pero que no se refieren propiamente a la administración en sí, sino más a temas políticos. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la descentralización política, a la cual nos vamos a referir en su momento, y del cual vamos a ver un video que vamos a explicar más o menos cómo funciona el tema de la descentralización política en Costa Rica. También vamos a ver un video sobre la desconcentración administrativa versus la descentralización administrativa, aunque son conceptos que suenan parecidos, pero son diferentes y ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a ver el tema de la descentralización administrativa. Vamos a partir de un concepto y es que la administración descentralizada, como les digo, solo puede operar en virtud de una norma de rango constitucional o de rango legal. ¿Cuál es la diferencia entre una norma de rango constitucional y una norma de rango legal? Básicamente, que como sabemos, la constitución política es la norma fundamental, la norma más importante de un Estado y que esta, para hacerle alguna reforma, ya sea parcial o total, se requiere de una mayoría de votos calificada en la Asamblea Legislativa. Es decir, que si el plenario de la Asamblea Legislativa está conformado por 57 diputados, para hacer una reforma de rango constitucional se requiere de 2/3 partes, es decir, 38 votos para lograr reformar la Constitución. Cuando se crea una institución descentralizada vía reforma constitucional, esta institución se inserta dentro de la constitución política. Vamos a ver, me voy a explicar con un ejemplo. Si ustedes revisan la constitución política de nuestro país, se van a dar cuenta que existe una institución ahí o varias instituciones dentro de esa constitución política. Me refiero propiamente al Instituto Costarricense, perdón, a la Caja Costarricense del Seguro Social,
y a la Universidad de Costa Rica, que son instituciones descentralizadas con rango constitucional. Ahora bien, no solo reformando la Constitución se pueden crear instituciones descentralizadas, también se puede hacer mediante una ley común que requiere una mayoría también de votos en la Asamblea Legislativa, pero que no se hace reformando la Constitución, sino mediante una ley común y corriente. Se crea una institución vía ley. Ejemplos de estas: el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social, y así otras instituciones que han sido creadas vía ley. FODESAF, por ejemplo, es una institución creada vía ley. ¿Qué es lo que convierte a una institución en una institución descentralizada? Bueno, que ya sea mediante ley o mediante reforma a la Constitución, se le va a atribuir una competencia a una persona jurídica nueva que se va a crear a efecto de cumplir con la satisfacción de un fin público determinado. Revisemos, por ejemplo, el ICE. Al Instituto Costarricense de Electricidad, en el momento en que se creó, que fue allá por 1949, se le otorga una competencia. ¿Cuál es esa competencia? Competencia, tengámoslo como sinónimo de atribución, de función. Ok, la competencia del Instituto Costarricense de Electricidad era producir energía eléctrica, hacer generación, sobre todo a través de la energía hidroeléctrica, posteriormente fue a través de la energía eólica, pero básicamente la competencia era esa: producir energía eléctrica y distribuir esa energía eléctrica entre la gran mayoría de los hogares costarricenses a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Para qué se creó el ICE? Bueno, para cumplir con la satisfacción de un fin público determinado. ¿Cuál era ese fin público determinado? Pues ese: que los hogares costarricenses ya no pasaran en tinieblas, sino que tuviesen energía eléctrica. Posteriormente, y a través de los años, pues el ICE se ha venido modernizando y los servicios se han ampliado mucho más, y ahora gozamos de los servicios de telecomunicaciones de alto nivel, y pues se ampliaron los horizontes y se amplió, por supuesto, la competencia que se le dio a la institución. Hay otros ejemplos, como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. Bueno, ¿cuál es su competencia? Darnos servicios de agua potable a la mayoría de la población, y así sucesivamente. El Consejo Nacional de Producción: apoyar a los pequeños agricultores, llevar alimentos a los hogares costarricenses, actualmente surtir de alimentos básicos, frutas y verduras a los centros educativos, y así con todas las instituciones que conocemos. Recope, en su momento fue creada para refinar petróleo, y todas las instituciones descentralizadas se les otorga esa competencia. ¿Y dónde se les otorga? En la misma ley de creación, en la misma norma que las crea, ya sea una norma legal común y corriente o una norma constitucional. Ok, esas instituciones o entes descentralizados son parte o integran la administración pública, y se les va a denominar entes estatales porque tienen una personalidad jurídica e integran el llamado sector público estatal. Esa personalidad jurídica les va a dar la oportunidad de contraer o establecer obligaciones, también de administrar esas competencias que se le dan, y de cumplir con la función en forma legal, con el respaldo jurídico. Puede igual adquirir bienes por medio de esa personalidad jurídica, endeudarse, ser demandada o demandar
Eso es lo que les otorga la personalidad jurídica. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con el tema. Vamos a hablar de autonomía, por ejemplo. En primer lugar, es importante aclarar que autonomía no es sinónimo de independencia, que la independencia se da entre órganos ubicados en la misma posición jurídica, y un ejemplo de ellos es la relación entre los órganos constitucionales. Hemos hablado en clases anteriores de que el Estado costarricense básicamente está conformado por tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y que esos poderes son independientes entre sí. O sea, el Poder Legislativo no puede intervenir en los asuntos que le corresponden al Poder Judicial. O sea, de pronto un diputado o un grupo de diputados no pueden llegar a un tribunal de justicia a resolver asuntos, no pueden llegar a dictar sentencias. Igualmente, un juez no puede ir a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley. Y tampoco puede el presidente de la República llegar y decir: yo necesito que haya una sentencia a favor de determinada persona, por la independencia que hay entre los poderes. Es decir, siendo que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están determinados por normas constitucionales creados mediante la Constitución política, no puede haber superioridad de un poder hacia otro. Hay independencia absoluta entre ellos. Mientras que la autonomía es una posición que se produce como consecuencia de la relación entre desiguales. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, dentro de las modalidades de la autonomía existen tres, y esto es básico en este tema. Así que pongámosle mucha atención. Hay tres modalidades de autonomía que operan dentro de los entes descentralizados. Está la autonomía administrativa, la autonomía política o de gobierno y la autonomía organizativa. Subrayo esto de la autonomía política o de gobierno, es lo mismo. Decir que un ente descentralizado tiene autonomía política es lo mismo que decir que tiene autonomía de gobierno. Entonces, autonomía administrativa, política o de gobierno y autonomía organizativa. Bien, hablemos de la autonomía administrativa. La autonomía administrativa es la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de que un ente realice su cometido legal por sí mismo sin injerencias de terceros. ¿Qué significa eso? Vamos a poner el ejemplo del Instituto Costarricense de Electricidad. El ICE tiene como cometido legal producir energía eléctrica. Bien, resulta que para producir energía eléctrica, el ICE tiene que desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica. Un ejemplo de ellos, conocido por todos nosotros, es el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Todo ese enorme proyecto que se desarrolla con las aguas del río Reventazón entre Siquirres y a la ribera del río, entre Siquirres y 3X en Turrialba, por ese sector y aún más allá. Bien, cuando la Junta Directiva del ICE tomó la decisión de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Reventazón, o como lo hizo en el pasado con el proyecto La Garita o el proyecto Arenal o cualquier proyecto, cuando el ICE toma esa decisión, eso es una decisión de tipo administrativo. Ok, vamos a desarrollar un proyecto que nos va a generar 50 megavatios, por poner un ejemplo. Ok, esa junta directiva, para tomar esa decisión,
no tiene que llamar al presidente de la República para decirle, mire, señor presidente, usted nos daría permiso para desarrollar un proyecto hidroeléctrico. Ni tiene que llamar a la Asamblea Legislativa para que les diga, señores diputados, ustedes nos darían el aval, contamos con su apoyo. No, no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el ICE tiene autonomía administrativa, o sea, puede realizar su cometido legal, producir energía eléctrica, por sí mismo, sin que terceros tengan que tener ninguna injerencia en esas decisiones. O sea, la autonomía administrativa es la capacidad de autoadministrarse, de realizar sin ninguna subordinación el fin legal asignado por la ley que creó el ICE. La ley le dice al ICE, usted tiene que llevar energía eléctrica a todos los hogares de Costa Rica, tiene que haber bombillitos, tiene que haber refrigeradoras, tiene que haber televisores funcionando. Ok, ese es el cometido eléctrico que le dio la ley al ICE. ¿Cómo lo hagan? Háganlo. Nada más háganlo sin que ustedes tengan que consultar ni pedir permiso absolutamente a nadie. La autonomía administrativa de las instituciones descentralizadas se tiene normalmente frente al Poder Ejecutivo, o sea, frente al presidente de la República y sus ministros. Bien, ya vimos la autonomía administrativa, ahora vamos a analizar qué es la autonomía política o de gobierno. Esta autonomía es la capacidad de autogobernarse, o sea, autodirigirse políticamente, de fijarse a sí mismo sus propios objetivos fundamentales dentro del marco de su competencia constitucional o legal. Bien, eso es un concepto relacionado con las políticas que fija la institución. Vamos a seguir con el ejemplo del ICE. El ICE decide que dentro de sus políticas, para el año 2025, el 100% de los hogares costarricenses tendrá que tener energía eléctrica. Esa es una política definida por la institución. En una política de otra institución como el Instituto Nacional de Aprendizaje, puede ser que para el año 2030 el 75% de los costarricenses dominen 2 idiomas. Okay, ellos definieron esa política, es una política donde se demuestra la capacidad de autogobernarse que tiene una institución. Esa autonomía política la tienen frente al Poder Ejecutivo, o sea, no es el gobierno de pronto que va a llegar a decirle a Lina, les damos la directriz que en el 2030 el 75% de la población hable 2 idiomas, la domine perfectamente esos 2 idiomas. No, es una decisión que toma a lo interno el Instituto Nacional de Aprendizaje. Esa es la autonomía política o de gobierno. Y la autonomía organizativa es la capacidad de autoorganizarse, la capacidad del ente de establecer su organización fundamental con exclusión absoluta de la potestad legislativa. Ok, el ICE, por ejemplo, para lograr su cometido, decide cómo organizarse. Entonces, el ICE dice, bueno, vamos a contar con una gerencia general y vamos a contar con varias sugerencias. Una subgerencia va a ser encargada de producción hidroeléctrica. Otra subgerencia va a ser encargada de la producción de energía eólica. Otra subgerencia va a ser la de telecomunicaciones. Y así sucesivamente. Y estoy poniendo esto como ejemplos sin que necesariamente signifique que así está organizado el ICE. Lo importante es que cualquier institución descentralizada tenga esa autonomía para definir por ella misma cuál va a ser su organización interna sin que, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa se lo definan mediante una ley, sino que ellos mismos toman sus propias decisiones. Ok, aquí quiero hacer como un paréntesis y vamos a hablar de un tema que ya les mencioné en la introducción y que ustedes van a ver en un video
posteriormente. Hago la aclaración que ese video está relacionado un poco con el tema de la diferencia o de la distinción entre descentralización y desconcentración en México. Sin embargo, mucho de lo que está en ese video les puede servir un poco para comparar y para tener un poquito más claro los conceptos, porque el concepto, valga la redundancia, de desconcentración administrativa se aplica igual allá como acá. Bien, para distinguir entre descentralización y desconcentración administrativa es necesario primero establecer qué es la desconcentración administrativa. Y en ese sentido es importante establecer que la desconcentración administrativa se produce al interior de un ente, y eso es fundamental. La desconcentración se produce al interior de un ente sin el otorgamiento de una personalidad jurídica ni de los grados de autonomía que acabamos de analizar. Ok, ustedes a lo mejor en este momento de la exposición se están preguntando qué hacen esos atletas en esa pista tan bonita que se ve ahí en la fotografía. Ok, les puse esa foto para ilustrar uno de los ejemplos de desconcentración administrativa que quizás sean más familiares para todos ustedes. Y es que partamos de la definición. La desconcentración administrativa se produce al interior de un ente. El ejemplo clásico de esto son los comités de deportes. El comité de deportes es un ente ubicado dentro de otro ente. Como ustedes saben, los comités de deportes pertenecen o son parte de las municipalidades en este país. Las municipalidades son entes descentralizados. La descentralización de las municipalidades no son ni descentralización administrativa, ni descentralización organizativa, ni descentralización política o de gobierno. La descentralización de las municipalidades es territorial. El territorio costarricense está dividido en 82 porciones, 82 partes, 82 municipios, cada uno con su propia municipalidad. El marco legal donde se creó esta descentralización está establecido en la Constitución Política. El artículo 181 y 182 definen qué son las organizaciones municipales en este país. Muy bien. Además, existe una ley que es el Código Municipal, que a su vez esa ley va a crear una organización cantonal que va a organizar las actividades deportivas del cantón. Ese es el comité de deportes. Entonces, un ejemplo de desconcentración son los comités de deportes. ¿Por qué? Porque los comités de deportes se encuentran insertos en el interior de un ente llamado municipalidad. No tiene una personalidad jurídica propia como la municipalidad, ni posee los grados de autonomía que acabo de mencionar. Sin embargo, se les consideran órganos desconcentrados, porque en este caso sí manejan su presupuesto propio y tienen una competencia debidamente establecida en la ley, que es organizar todas las actividades deportivas de un cantón. La desconcentración administrativa entonces se va a producir cuando, por medio de una ley o una norma constitucional, se le atribuye una competencia en forma exclusiva a un órgano inferior, con perjuicio de la competencia del órgano superior jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que, y sigamos con el ejemplo de los comités de deportes, se produjeron mediante una ley. ¿Por qué? Porque, repito, el Código Municipal, que es una ley, le otorga
esas competencias a los comités de deportes. Y se les otorga en forma exclusiva al órgano inferior. ¿Y por qué dice con perjuicio la competencia del órgano superior? Bueno, porque el órgano superior, que es la municipalidad, no tiene ninguna potestad ni ninguna competencia y sería una actuación totalmente ilegítima del Consejo Municipal si decide meterse en la organización de las actividades deportivas o tocar más bien los presupuestos que les corresponden a los comités de deportes. En ese sentido, ese comité de deporte, por ser un órgano desconcentrado, tiene la potestad de organizarlo sin que haya ese tipo de injerencias. Yo sé que alguien por ahí debe estar preguntándose, profesor, pero ¿cómo? Si yo, por ejemplo, sé que por presiones políticas, algunos comités de deportes queman sus recursos, y digo queman porque invierten 30, 40 o 50 millones en un juego pólvora para favorecer algunas actividades políticas de los regidores de la municipalidad, pero bueno, ya eso es otra historia, ¿verdad? Ya si los comités de deportes no establecen o no marcan su cancha y no se le paran a los grupos políticos de interés en la municipalidad y le dicen no vamos a gastar ese presupuesto quemando pólvora, pues ya eso es otra cosa. Pero por ley, en ese sentido está establecido que el ente desconcentrado puede manejar su presupuesto, sus recursos, como ellos lo planifiquen. Incluso las compras que hacen los comités de deportes, de artículos deportivos, de uniformes, de balones, etcétera, tienen que hacerse de acuerdo a lo que establece una ley, que es la ley de contratación administrativa, o sea que tienen que sacar a concurso cada compra que haga el comité de deportes con ese presupuesto que maneja. Ok, el régimen jurídico de las instituciones autónomas. Bueno, la Constitución política nuestra contempla solo dos tipos de instituciones descentralizadas, que son las instituciones autónomas, ICE, INA, Acueductos y Alcantarillado, Consejo Nacional de Producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de institución descentralizada son las municipalidades que, tal como lo indiqué anteriormente, son descentralizadas territorialmente. Los grados de autonomía. Ok. La Constitución política nuestra no contiene ninguna norma general sobre descentralización administrativa, o sea, no hay una sola norma en la Constitución que diga, bueno, la descentralización administrativa consiste en una serie de competencias otorgadas mediante norma legal o norma constitucional, y esas competencias están dirigidas a la búsqueda de conseguir un fin público determinado. Ustedes no van a encontrar una norma en la Constitución política que les diga eso. Sin embargo, la Constitución va a crear o va a constitucionalizar algunas instituciones que ya existían antes de 1949. Recordemos que 1949 es el año en que nace la Constitución política que nos rige actualmente en el país. Entonces, antes de 1949 ya existía el Patronato Nacional de la Infancia, ya existía el Instituto Nacional de Seguros y ya existían dos bancos estatales, básicamente, que era el Banco Anglo y el Banco General, conocido hoy como Banco de Costa Rica. Esas instituciones eran estatales y la Constitución política de 1949 las tomó y las incluyó en la Constitución, o sea, las constitucionalizó. Por eso, si a ustedes le preguntan, dos instituciones o tres instituciones con rango, o 5 instituciones, si quieren ir más allá, con rango constitucional, pues habría que hablar del PANI, del INS, de los bancos del Estado, de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social.
básicamente. Bueno, seguimos. El artículo 189 de la Constitución Política establece que las instituciones autónomas deben ser creadas por una mayoría calificada de 2/3 del total de miembros de la Asamblea Legislativa. Esto es lo que les planteaba al inicio de la exposición. Decíamos que hay instituciones descentralizadas o instituciones autónomas que pueden ser creadas por rango legal, o sea, por una ley común y corriente, o por rango constitucional. Entonces, ya sabemos que las que son creadas, ya sea por una vía o por la otra, necesitan de una mayoría calificada, es decir, de 38 votos. Existen dos categorías de instituciones autónomas: las reconocidas directamente por el texto constitucional, lo que les acabo de decir, y las creadas por la Asamblea por una mayoría calificada de 2/3 del total de los miembros de la Asamblea, 38 votos. Sin embargo, es importante anotar que en nuestro ordenamiento jurídico existen otras instituciones dotadas de autonomía administrativa que fueron creadas antes de 1949, pero que no fueron constitucionalizadas. Y dentro de estas tenemos el Consejo Nacional de Producción y una que ya ni siquiera existe, que es el Servicio Nacional de Electricidad, la cual fue sustituida con el nacimiento del Instituto Costarricense de Electricidad. Bien, a manera de conclusión, la única forma de clasificar a un ente descentralizado como autónomo es analizando si posee o no algún grado de autonomía, ya sea administrativa, de gobierno u organizativa. Recuerden que al inicio les dije que no todas las instituciones tenían los tres grados de autonomía. Entonces, para definir si un ente es descentralizado, es autónomo, habría que analizar si posee por lo menos uno de esos 3 grados de autonomía. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, sí es importante citar el artículo 188 de la Constitución Política, que establece que las instituciones autónomas gozan de autonomía administrativa y en materia de gobierno están sometidas a la ley. Y eso a raíz de una reforma a la Constitución que se hizo en 1968. Es decir, de este enunciado constitucional podemos concluir que todas las instituciones autónomas gozan de autonomía administrativa, o sea, todas las instituciones autónomas tienen por lo menos uno de los 3 grados de autonomía. Le agrega este artículo constitucional que en materia de gobierno están sometidas a lo que diga la ley. Si la ley dice el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, por poner un ejemplo, o si el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, por poner otro ejemplo, en materia de gobierno tomarán sus propias decisiones, quiere decir que la ley les está dando autonomía de gobierno. Ahí tenemos que atenernos a lo que diga la ley. O sea, si queremos saber si, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción tiene autonomía de gobierno, tendríamos que ir a revisar su ley constitutiva, a ver qué dice con respecto a esto. Ahorita vamos a detallar más este temita de la autonomía de gobierno. Dice además que las instituciones autónomas carecen de autonomía organizativa. Ok, aquí nos está diciendo que en sana teoría que ninguna institución autónoma tendría los 3 grados de autonomía, porque aquí nos está diciendo que carece de autonomía organizativa. Vamos a ver qué es eso de carecer de autonomía
organizativa. En materia de autonomía política, están sometidas a la ley, autonomía política o de gobierno, ya eso lo explicamos. También el artículo 190 de la Constitución Política nos dice que para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente a aquella. Ok, vamos a ver qué es eso de carecer de autonomía organizativa. Recordemos que cuando vimos el tema de del Poder Ejecutivo, hay un órgano dentro del Poder Ejecutivo que es el Consejo de Gobierno. Ese Consejo de Gobierno, que está conformado por el presidente y por los ministros, dentro de sus funciones, dentro de sus varias funciones, entre ellas recordemos que era discutir y aprobar proyectos para el desarrollo del país, nombrar funcionarios importantes, y aquí entra esto. Recordemos que nombran al Contralor y Subcontralor General de la República, al Procurador, al Subprocurador, nombran también embajadores y recalco aquí, subrayo, y además nombran a los miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas. Por eso es que se dice que carecen de, que en materia de autonomía política están sometidas a la ley y que carecen de autonomía organizativa. ¿Por qué? Porque si tuvieran autonomía organizativa todas las instituciones autónomas, ellos nombrarían sus juntas directivas, pero no, es al Consejo de Gobierno, o sea, al presidente de la República y sus ministros, quien les corresponde nombrar a los miembros de las juntas directivas. Más adelante vamos a ver que no necesariamente en todas las instituciones autónomas es así, y que no todos los miembros de la junta directiva lo nombran, que hay algunas que su organización política es, digamos que, un poco más variada. Ok, seguimos. El artículo 147, inciso 4 de la Constitución Política señala que es atribución exclusiva del Consejo de Gobierno nombrar los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponde al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no todos los directores de las instituciones autónomas son nombradas por el Consejo de Gobierno, lo que les mencionaba hace un momento. La ley puede establecer mecanismos de nombramiento en que no participe el Poder Ejecutivo. Y yo diría en que no participe en forma absoluta, porque los ejemplos que se mencionan a continuación sí tienen participación del Poder Ejecutivo, pero en forma minoritaria. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INAH, el Banco Popular, entre otros. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene una conformación, su junta directiva o su consejo de gobierno, como queramos llamarle, bastante variada. Por ejemplo, en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social hay participación de el sector sindical, hay participación de las cámaras empresariales, también lo hay de el movimiento de las organizaciones gremiales de médicos y participación del gobierno también. Igual en el INAH, las cámaras empresariales tienen participación en la junta directiva, el gobierno lo tiene, lo tienen el sector educación, las universidades, y el Banco Popular es una de las más complejas, con participación de sindicatos, de trabajadores, del movimiento comunal y cooperativo y del gobierno. A eso se refiere entonces aquí en estos casos se da llamémosle una autonomía política parcial, porque la institución por sí misma no define en su totalidad, hay una participación, digamos, bastante variada en su junta directiva.
Ok, además de los 3 grados de autonomía que hemos señalado, también la Constitución política determina algunos grados de autonomía especiales para ciertas instituciones descentralizadas, tales como el PANI, el INSS, los bancos estatales, la Caja Costarricense del Seguro Social y fundamentalmente para las universidades estatales. Esto lo subrayo, esto último, las universidades estatales. Vamos a ver, y me adelanto un poco. Hasta ahora he dicho que todas las instituciones descentralizadas tienen autonomía o poseen un grado de autonomía administrativa y que la autonomía política o de gobierno y la autonomía organizativa va a ser la ley la que determine hasta dónde son autónomas las instituciones, la ley que constituye esas instituciones. Aquí estamos hablando de grados de autonomía especial y vamos a señalar varias instituciones. Dije en algún momento que parecía que ninguna institución poseía los 3 grados de autonomía, que en apariencia ninguna institución poseía los 3 grados de autonomía. Sin embargo, aquí tengo que decir que hay 5 instituciones autónomas o 5 instituciones descentralizadas dentro de la administración pública costarricense que sí poseen los 3 grados de autonomía. Son autónomos administrativamente, son autónomos organizativamente y son autónomos políticamente. Es decir, esas 5 instituciones deciden cómo administrar sus recursos, cómo desarrollar sus proyectos, qué proyectos desarrollar y además cómo organizarse políticamente, sin la injerencia ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, mucho menos del Poder Judicial. Y cuando hablo de 5 instituciones me refiero a las 5 universidades públicas que existen en el país. ¿Y cómo se determinó que seguían esos 3 grados de autonomía? Bueno, eso se determinó cuando fueron creadas constitucionalmente, cuando fue creada la Universidad de Costa Rica, que aclaro, la Universidad de Costa Rica se crea en 1944, pero se incorpora a la Constitución Política de 1949. Y esa norma constitucional dice que será la Universidad de Costa Rica, porque allá en 1949 solo existía la Universidad de Costa Rica como ente de educación superior en este país, quien desarrollará la educación superior, que tendrá la misión, la más alta misión en materia cultural y que además gozará de absoluta autonomía para determinar sus decisiones. Y ahí se determinó que iba a tener los 3 grados de autonomía que les estoy señalando. Pero además esa norma constitucional incluyó todas las universidades públicas que se crearan a futuro. Es por eso entonces que subrayo solo 5 instituciones descentralizadas de este país gozan de autonomía administrativa, política y organizativa, a saber, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional Estatal a Distancia y la más reciente de las universidades públicas creadas, que es la Universidad Técnica Nacional. Ok, pero bueno, comenzamos este tema hablando de grados de autonomía especial y vamos a ver caso por caso. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de Seguros y los bancos estatales no pueden ser suprimidas ni disminuidas en su competencia ni cambiado su nombre por medio de una ley. Se requiere de una reforma constitucional expresa para poder realizar cualquier cambio de los que menciono. No pueden ser eliminadas, o sea, suprimidas, ni disminuir su competencia, ni cambiarle su nombre por medio de una ley.
O sea, se requieren 38 votos en la Asamblea Legislativa para hacer esto. En relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, el grado de autonomía es más amplio, pues el constituyente, o sea, los diputados que crearon la Constitución de 1949, le dieron expresamente a la Caja la administración y gobierno de los seguros sociales. Ok, eso significa que la ley no puede interferir en materia de gobierno respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual goza de plena autonomía para fijar sus propias líneas políticas sin injerencia del Poder Ejecutivo ni del legislador. Y esto establecido en el artículo 73 de la Constitución Política. Ya les mencioné sobre el grado de autonomía de las universidades estatales y entonces sería redundar, simplemente ahí les queda la información. Sí es importante indicar que el artículo 84, y aquí vamos a ver, digamos que literalmente lo que les mencionaba hace un rato, de la norma constitucional que le otorgó los 3 grados de autonomía, es el artículo 84 de la Constitución Política, que literalmente dice: la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la personería jurídica, efectivamente, repito, goza de independencia para el desempeño de sus funciones. Eso es la autonomía administrativa y la autonomía organizativa. Y así como darse su organización y gobierno propios. O sea, aquí en este primer parte de la norma se establecen los 3 grados de autonomía, ¿verdad? Independencia para desempeño de sus funciones sería autonomía administrativa. Plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y así como darse su organización, estaríamos ante la autonomía organizativa. Y gobierno propio, dice. Eso es la autonomía política. Eso significa que además de que puede ejecutar sus proyectos, su presupuesto de una forma absolutamente autónoma, definir sus políticas a futuro sin injerencia de nadie, además de eso, la Universidad de Costa Rica no tiene injerencia del Consejo de Gobierno para nombrar a sus consejos administrativos. Entonces sabemos que, por ejemplo, las universidades públicas tienen una rectoría que está a la cabeza de la organización administrativa, que tiene vicerrectorías, por ejemplo, vicerrectorías de vida estudiantil, vicerrectorías de investigación, entre otras cosas. Pero ¿quién determina cómo se organiza? ¿Quién determina cómo se gobierna la universidad? Es la misma universidad. No se le impone ningún poder ejecutivo, no se le impone nadie más. En la segunda parte de esta norma del artículo 84 constitucional nos dice que las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica, y que el Estado además se las va a dotar de patrimonio propio y va a colaborar en su financiación. O sea, con esta segunda parte de la norma se aseguró que todas las universidades públicas que se crearan a futuro gozarían de los 3 grados de autonomía. Bien, les mencioné también la autonomía territorial que está enmarcada dentro del funcionamiento de las municipalidades en este país. Mientras que las instituciones autónomas constituyen una modalidad de descentralización administrativa por servicios, las municipalidades se constituyen en el único ejemplo en el ordenamiento jurídico costarricense de descentralización territorial. Es así como vemos que
esa descentralización territorial está representada por 82 municipalidades en todo el país. La última de ellas fue creada hace escasos 2 años, que es la municipalidad de Río Cuarto, de Alajuela. El artículo 168 de la Constitución Política dice que para los efectos de la administración pública, el territorio nacional se divide en provincias, estas en cantones y los cantones en distritos, que la ley podrá establecer distribuciones especiales, y cuando hablamos de que la ley puede establecer distribuciones especiales, se refiere a lo que se conoce como consejos municipales de distrito, que en este país hay, por lo menos a pura memoria, recuerdo unos 5 o 6. Recuerdo, por ejemplo, al Consejo Municipal de Distrito de Jiménez, en la provincia de Cartago, el Consejo Municipal de Distrito de Colorado en Guanacaste, los consejos municipales de distrito de Lepanto, Paquera y Cóbano en la península de Nicoya. Y vamos a ver si recuerdo el sexto. Bueno, por lo menos en este momento no se me viene, pero por ahí anda. Si no son esos 5, lo más es uno más. Pero bueno, esas son esas distribuciones especiales que hace la ley. La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea Legislativa ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración. Y la creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los 2/3 del total de sus miembros. Quiero aprovechar que estamos acá en este tema para introducir brevemente, ya que ustedes lo verán en un video que se adjunta, el tema de la descentralización política, que no tiene que ver con la descentralización administrativa. Ya hemos explicado, me parece que en forma amplia, el tema de la descentralización administrativa. La descentralización política, a pesar de que son términos muy parecidos, está relacionado más con la forma como se organiza un Estado y sobre todo la forma como se distribuyen los presupuestos de un Estado. En el caso costarricense, nosotros nos caracterizamos por ser un Estado absolutamente centralizado. Tan es así que, por ejemplo, con este tema de la crisis, de la pandemia del COVID-19, ustedes verán, por ejemplo, en Estados Unidos, que en este momento de ese país el estado más golpeado es el estado de Nueva York. Y ustedes verán a las autoridades del estado de Nueva York organizando la forma como enfrentan esta emergencia. En un estado descentralizado, y concretamente Estados Unidos, por eso es un estado federado, donde cada porción del territorio tiene su gobierno, tiene su presupuesto, tiene sus instituciones y tiene sus políticas aparte y su normativa aparte. Hay leyes estatales tan diferentes que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos está aprobada la pena capital, la pena de muerte, mientras que en otros no. En algunos está aprobado el matrimonio igualitario, en otros no. En Europa también los estados están muy descentralizados políticamente. En España, por ejemplo, tenemos diferentes organizaciones políticas en cada uno de sus ayuntamientos y así sucesivamente. Entonces, básicamente, cuando hablamos de descentralización política, tenemos que hablar de la organización política de cada uno de los estados. Ok, en materia de
educación también aplica cada estado tiene su organización y los estados más desarrollados son los estados donde mayor descentralización política hay. Por ejemplo, vamos a ver, en estados como los estados nórdicos, Suecia, Finlandia, que por cierto el sistema educativo es de los más desarrollados del mundo, eh, la descentralización política es evidente. Se habla de que países como Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera, estados nórdicos, alrededor de un 50% del presupuesto nacional va dirigido hacia las organizaciones descentralizadas, o sea, hacia los gobiernos locales, hacia los ayuntamientos locales. En Latinoamérica la situación es más complicada. Sin embargo, países como Chile se habla que tienen unos grados de descentralización política de alrededor de un 30%, es decir, el 30% del presupuesto nacional va dirigido a los gobiernos locales. En Centroamérica es un desastre. En Centroamérica el país más descentralizado es El Salvador y apenas estamos hablando de un 6% del presupuesto nacional dirigido hacia las municipalidades. Y en Costa Rica no llegamos ni al 2%, o sea, andamos ahí rozando el 2%, a pesar de que, como lo van a ver ustedes en un video, desde hace más de 10 años se aprobó una ley de transferencia de competencias a las municipalidades. Entonces, mediante ese proyecto de ley se pretendía, o se pretende, porque la ley está aprobada, lo que pasa es que nunca ha sido ejecutada, que un 10% del presupuesto nacional fuera dirigido a las municipalidades. Entonces ahí comienza la discusión política o politiquera en este país de si es como la de qué es primero, el huevo o la gallina. Los políticos de turno, los políticos tradicionales, con grandes intereses en mantener la hegemonía y en que se mantenga el centralismo estatal, opinan que las municipalidades no están preparadas para manejar cantidades de dinero tan grandes. Mientras que por otro lado las municipalidades dicen que no pueden realizar obras porque no tienen suficiente presupuesto. Entonces es una discusión que se ha dado en este país. El hecho es que desde hace más de 10 años se creó esa ley de transferencias y hasta la fecha no se ejecuta, hasta la fecha las municipalidades siguen manejando presupuestos bajísimos, las competencias son muy pocas, de hecho muchas municipalidades en este país a lo que se dedican es a recoger basura y mal recogida, existiendo labores tan importantes como la promoción de las inversiones, atracción de inversiones, bolsas de empleo, y en algunos momentos se ha discutido que hasta la misma educación podría ser manejada por las municipalidades. Nombramiento de educadores, creación de instituciones educativas, apoyo en infraestructura, que no se da actualmente por la falta de recursos. En síntesis, una cosa es la descentralización administrativa, que está hablando de instituciones creadas vía ley o vía constitucional para cumplir con ciertas competencias creadas en la misma ley que les dio vida, y otra cosa es la descentralización política, que tiene que ver más con la organización y con el funcionamiento de determinado estado. Bien, el artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración de los intereses y de los servicios locales en cada cantón estará a cargo del gobierno municipal, formado de un cuerpo deliberante integrado por regidores municipales de elección popular y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. Ese funcionario ejecutivo
fue conocido por muchos años como el Ejecutivo Municipal, y su función básicamente era ejecutar los acuerdos a los que llegara ese cuerpo deliberante llamado Consejo Municipal. A partir del año 1998 se instauró en el país, o sea, se cambió esa figura de ese funcionario ejecutivo que su función era más de un funcionario dependiente del Consejo Municipal, y se le dio una autonomía a un nuevo funcionario llamado alcalde municipal, que tiene unas funciones claramente establecidas en la ley, en el Consejo Municipal, y de ahí en adelante pasó de ser un funcionario a cargo del Consejo y se estableció en materia municipal lo que se conoce como un gobierno bifronte, es decir, con dos frentes, dos entes, la alcaldía y el Consejo Municipal, tomando decisiones sobre el desarrollo de cada uno de los territorios donde está asentada cada una de las municipalidades del país. Ok, el artículo 170 de la misma Constitución Política nos dice que las corporaciones municipales son autónomas. O sea, ahí se establece esa autonomía territorial que hemos señalado antes. En el presupuesto ordinario de la República se les asignará a todas las municipalidades del país, y esta es la norma con la que ilustraba el tema de la descentralización política. Dice la norma que en el presupuesto ordinario de la República se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico económico correspondiente. Y ahí estamos hablando del presupuesto nacional de la República, no los ingresos de cada municipalidad, sino el presupuesto nacional. O sea que ese 10% se distribuiría proporcionalmente entre todas las municipalidades del país. La ley va a determinar las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. Ok, esta reforma a la Constitución, como les digo, data de hace más de 10 años. Y decía, y aquí está el atascadero, el obstáculo, que una ley va a determinar las competencias que se trasladarán al Poder Ejecutivo. Esa ley todavía está esperando, duerme el sueño de los justos, no se ha determinado cuáles son esas competencias. Bueno, ¿cuáles competencias? ¿Será en materia educativa? ¿Será en materia de salud? ¿Será en materia de construcción de carreteras? En fin, son competencias que actualmente realiza el Poder Ejecutivo y que se le trasladarán a las municipalidades junto con esa cantidad de dinero de un 10%. Bien, vamos a hablar de otro tema, relacionado sí, pero que vale la pena hacer la diferencia entre un término y otro. Estamos hablando de las instituciones semiautónomas. Hemos hablado hasta ahora, hasta la saciedad, de las instituciones descentralizadas o autónomas, como bien quieran llamarlas. Autónomas por los 3 grados de autonomía que ya hemos indicado. Ok, en la Constitución Política nuestra no existe un solo artículo, una sola disposición que hable de las instituciones semiautónomas. Pero existen esas instituciones semiautónomas. Desde el punto de vista del régimen jurídico, las diferencias con las instituciones autónomas son muy pocas. Prácticamente que ninguna. Solo una, para ser exacto. Solo hay una diferencia que determina si el ICE es una institución autónoma y el Instituto Costarricense de Fuerza y Luz es una institución semiautónoma. Si el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado es una institución autónoma y Recope es una semiautónoma.
Vamos a ver cuál es esa única diferencia entre ellas. Hay que decir que ya sea las autónomas o las semiautónomas están dotadas de autonomía administrativa y sometidas a la ley en materia de gobierno en ambos casos. La diferencia fundamental, y ojo, subrayenlo porque vieran como este temilla como de vez en cuando me gusta incluirlo en los exámenes. La diferencia fundamental estriba en que para modificar la ley orgánica y eventualmente hasta suprimir una institución, o sea, eliminarlas. Recuerde que en este país se vive discutiendo si hay instituciones que están sobrando o si algunas cumplen con la misma función y que entonces para algunos hay que eliminar instituciones públicas. Por dicha que no han logrado eliminar instituciones como la Caja, porque si no estaríamos sufriendo ahorita. Pero bueno, la diferencia fundamental estriba en que para modificar leyes orgánicas y eventualmente eliminar instituciones, se requiere en el caso de las instituciones autónomas de una votación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y en el caso de las semiautónomas de una mayoría simple. O sea, si yo quiero modificar la ley orgánica de la Caja, por decir algo, o si quiero desaparecer la Caja, yo necesito el voto de 38 diputados en la Asamblea Legislativa, mientras que si quiero eliminar Recope, solo 29 votos. Esa es la única diferencia, la diferencia fundamental, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son ejemplos de instituciones semiautónomas, semiautónomas en el país? Bueno, Recope, ya lo mencioné, la refinadora costarricense de petróleo que no refina nada desde hace varios años y que de vez en cuando solicita un aumento en los precios del combustible para satisfacer las demandas del Sindicato de Trabajadores de Recope. CODESA, Corporación de Desarrollo S.A., que era un híbrido entre una institución autónoma y una sociedad anónima, que ya no existe, que existió en los años 80 y que tuvo un gran impacto social y económico y político en Costa Rica en aquellos años. Otra de las instituciones semiautónomas que estuvieron a punto de cerrar, casi le ponen candado hasta que a alguien se le ocurrió la genialidad de mandar a traer baratijas a China y a través de Correos de Costa Rica se dan los envíos. Y luego fueron creando otros servicios y le han dado vida a la institución. Correos de Costa Rica también es una institución semiautónoma. Bien. Bueno, muchachos y muchachas, eso es por el momento el tema de las instituciones descentralizadas. Espero que les haya quedado claro. De todos modos, les adjunto dos videos, repito, uno sobre el tema de la descentralización política en Costa Rica, que también ha sido de gran discusión en los últimos años, pero que no ha existido suficiente voluntad política para que esa descentralización se materialice. A tal grado de discusión llegó que en algún momento hasta se creó un Ministerio de la Descentralización del Estado costarricense en el gobierno de doña Laura Chinchilla, pero que se le nombró ministro. Recuerdo que se nombró a un amigo personal que lamentablemente falleció, el exdiputado Juan Marín, que también fue alcalde del cantón de Ojancha en Guanacaste. A él se le nombró ministro de descentralización del Estado, pero ni siquiera se le dieron recursos para manejar el ministerio, mucho menos personal, y terminó mi muy recordado amigo Juan
convirtiéndose en el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Y en este actual gobierno y en el anterior, si me preguntan ustedes quién fue el ministro de Descentralización del Estado, creo que ni siquiera se nombró en esa cartera a nadie. Así que ustedes van a ver un video sobre descentralización política y luego otro video relacionado con los temas de descentralización administrativa versus desconcentración administrativa. Esto en el entorno político y administrativo de la República Mexicana, que espero que les sirvan para conocer y comparar un poquito con la realidad nuestra. Por ahora, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos para la próxima clase el siguiente viernes. Gracias. En 2010 se promulgó la Ley General de Transferencia de Competencias, que dice que el Poder Ejecutivo debe trasladar las transferencias a las municipalidades. Sin embargo, esto no se realiza desde hace 5 años. La Ley 8801 favorece a la descentralización del Estado costarricense, es decir, transferir el poder del gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. En este caso son los gobiernos locales. En otros países, el Estado ha ido reduciendo sus competencias y su presupuesto, porque poco a poco ha ido trasladándolo a las municipalidades. En el caso costarricense, el proceso descentralizador no se realiza a pesar de contar con una ley que lo respalde. Descentralización, si tuviéramos un parámetro de 1 a 10, yo lo calificaría en 1, porque todavía el Estado se mantiene muy centralizado. La descentralización tiene una cara de fortalecimiento financiero y administrativo. En lo financiero, la ley establece que los gobiernos locales tienen el derecho constitucional de recibir al menos el 10% de los ingresos del Estado, pero en la actualidad esos recursos no llegan ni al 2%. Por ejemplo, el presupuesto nacional de este año son 7.9 billones de colones, de los cuales las municipalidades reciben solamente 23.000 millones, una cifra que no alcanza lo dispuesto por la ley. En lo administrativo, distintas competencias como policía de tránsito y servicios públicos pasarían a manos de municipalidades con la intención de presentar una mejoría notable. También hablaríamos de temas como educación, temas como ambiente, temas como regulación vial, temas relacionados con atención de la pobreza. En fin, hay muchos temas en los cuales las municipalidades consideramos podrían rendir un mejor servicio más eficiente y más cercano a los ciudadanos. Ahora bien, los diputados elegidos hace menos de un año afirmaron que es un tema de preocupación dentro del plenario. Es preocupación de esta Asamblea Legislativa y supongo que de las asambleas para atrás de nosotros hasta el 94-98, pero siento que falta algo. Falta algo de esa disposición y voluntad política que debemos de tener todos los representantes en esta Asamblea Legislativa, es si queremos descentralizar el país o no lo queremos descentralizar. Hasta ahora, los legisladores deberían proponer las competencias que serían transferidas y así determinar los recursos necesarios. No obstante, el discurso quedó en palabras, porque nada de eso se ha determinado. No hay países fuertes sin gobiernos locales fuertes. ¿Cuánto tiempo falta para que esto se vea reflejado en acciones? Yo estoy muy esperanzado de que podamos avanzar, más que todo con el tema de infraestructura vial, que es uno de los dos grandes desafíos que tiene Costa Rica. Estamos hablando de burocracia e infraestructura. Esos son los grandes desafíos de Costa Rica. Y en materia de infraestructura yo quisiera ver a los gobiernos locales con más recursos para resolver los grandes desafíos que tienen en sus pueblos. Cuando uno habla de transferir recursos a las municipalidades, aquí lo primero que dicen es que se van a robar la plata, lo van a administrar mal, las municipalidades son pequeñas, las municipalidades no sirven. Como lo vio, la descentralización, a pesar de contar con una ley, es más un mito que una realidad. Este fue un informe de María Fernanda Badilla para Noticias UIA. En este vídeo voy a meterme un poco en el tema de los principios de actuación de la administración pública
Ahí tenemos todo el tema de la jerarquía, de la buena fe, de la coordinación, de la eficacia, de la eficiencia, pero en concreto aquí voy a centrarme en diferenciar lo que es la descentralización de competencias y en la desconcentración de competencias. En la descentralización lo que sucede es que una administración traslada la titularidad de una competencia a otra administración o a otro ente perteneciente a esa misma administración, pero dotado de personalidad jurídica. Recordad, se transfiere la titularidad de la competencia, no únicamente el ejercicio de la competencia, como sucede cuando se delega una competencia. En ese caso, el que ha delegado esa competencia mantiene la titularidad, pero en la descentralización se traslada todo, la titularidad y lo que comporta la titularidad, que es poder ejercer esa competencia. Clases de descentralización. Tenemos la territorial, cuando se efectúa a favor de entes territoriales como comunidades autónomas o entes locales. En este caso podemos pensar que el Estado descentraliza una competencia en favor de una comunidad autónoma o de un ente local, o que una comunidad autónoma descentraliza una competencia en favor de un ente local. Y luego tenemos la descentralización funcional o institucional, que se efectúa en favor de entes que tienen que ser institucionales, dotados de personalidad jurídica y creados por la misma administración que descentraliza la competencia. Sería el caso de una entidad local que descentraliza una competencia en favor de un organismo autónomo que ha creado esa propia entidad local. Y esto se haría con el objetivo de agilizar o dar mayor eficacia al desarrollo de esa competencia en cuestión que se ha descentralizado. Eso en cuanto a la descentralización, traslado de la titularidad de la competencia, mientras que la desconcentración está también traspasando la competencia, pero se efectúa por un órgano de una administración en favor de otro órgano de la misma administración que además no está dotado de personalidad jurídica. Y un ejemplo de esto sería en los municipios de gran población, cuando se crean distritos. Distritos se conciben como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, que permiten impulsar y desarrollar la participación de los ciudadanos en la gestión de asuntos municipales. Así recordamos las principales diferencias: descentralización, traslado de la titularidad de la competencia de una administración a otra o a entes pertenecientes a esa administración, dotados estos entes de personalidad jurídica propia, mientras que en la desconcentración se efectúa ese traslado de la titularidad de la competencia por un órgano de una administración en favor de otro órgano de la misma administración, que además no tenga personalidad jurídica.